Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a hacer una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso que el mundo será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Graça, ó Deus, é para sempre. Teu pacto, ó Deus, é eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes me foi dada, reservada para a glória. Coração, e por isso
teu pacto, ó Deus eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino, caminhando em tuas obras, em teu decreto, em teu amor. Desde antes foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino, caminhando em tuas obras, em teu decreto, em teu amor. Em teu decreto, em teu amor. Em teu decreto, em teu amor. Fala, Pai. Graças, papai. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, eu amaste primeiro, por isso a Ele, só a Ele, só a Ele, gratidão e glória. A Ele toda honra e toda glória seja a Ele. A Ele, só a Ele. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, eu me amaste primeiro, por isso a Ele, só a
uma verdade, uma cabeça, unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho posso reinar. Eu só senti uma só regra, uma só fé, limpa consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Papai, te aguardamos, papai. Tua amada te espera em obediência. Papai, com gozo, com alegria. Uma verdade, uma cabeça, a unidade que Deus professa me deu plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho eu posso reinar. Eu só senti uma só regra, uma só fé, limpar consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. E com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Ah, papai, um aplauso ao nosso Deus, eterno Deus que reina. Ah, papai, reina. Ele vive em mim. Ah, papai, graças bendecidas. Abba Padre, bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que disfrutamos la abundancia de la herencia.
¿Cuántos están disfrutando la abundancia de la herencia? ¿Sabe que nosotros hoy estamos disfrutando todas las cosas que estaban en promesa? Hoy están manifiestas para nosotros. Vivimos ya en la ciudad del Dios vivo, la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, junto a millares y millares de ángeles. Fíjese que el Evangelio dice que nosotros vamos ¿de qué? Por lo tanto, esta es la mejor gloria. Sí, porque vamos de gloria en gloria. No dice que vamos retrocediendo de gloria, dice vamos de gloria en gloria. Quiere decir que la gloria de hoy es mejor que la de ayer. ¿Sí? Fíjese, esto es interesante, porque usted puede decir, ay, pero es que antes estábamos con papi, tan lindo que era precioso, pero él mismo nos enseñó que la gloria, ¿cómo es ahora? Mejor. Mejor, ¿por qué? Porque el conocimiento crece. Usted crece. Ahora es maduro, ¿verdad? Y está disfrutando la abundancia de la herencia, lo que antes no podíamos disfrutar. Antes lo llamábamos, le hablábamos a las cosas que no son como si fuesen. No, ahora no, ahora ya son, ¿verdad? Lo que pasa por la contaminación que traíamos de la carne, porque ya no tenemos carne, pero la contaminación que traíamos de la carne, entonces nosotros pensamos que esas cosas son materiales. Y no, eso es añadidura, pero las cosas que nosotros estamos viviendo hoy son cosas gloriosas, hermosas, maravillosas, que nunca nadie las había visto. Nosotros las estamos viendo, porque Dios nos las está enseñando, ¿verdad? Así que qué lindo Dios es. Hoy tenemos tema preciosísimo, como todos, pero estamos llegando en un punto donde estamos viendo condensado lo que nuestro Padre hizo. Todo lo que Él hizo, lo hizo para llevarnos a nosotros a un lugar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sin eso es de más, o sea, no hicimos nada. Él nos llevó hasta donde estamos hoy, y esa es la gloria que tenemos. Y es bien importante, fíjese, yo quiero que le pongan atención a los clips, porque los clips, papi, dice cosas importantes para este tiempo. Y hoy papi nos va a decir en este clip, bueno, oigámoslo y después miramos, platicamos. Así que, por favor, el clip. Yo creo que yo le dije a ustedes, no, ustedes me dicen a mí, apóstol, gracias, porque me hizo ver mi verdadera identidad. No, bendecido, te mentí. Yo lo que te mostré fue un retrato blanco y negro, es más, un negativo. Hoy yo te estoy dando la verdadera identidad que tú vas a tener. Hoy te estoy dando un retrato a todo color de lo que es la poderosa, amada iglesia de Jesucristo. Abba, Padre. Dice, yo te di un retrato en que en blanco y negro. Te mentí, dice. Hoy te estoy dando la identidad que vas a tener, o sea, que vamos a tener cuando Él partiera, la transformación. Está aquí conmigo. Esto es bien importante porque esta gloria era para hoy, pero es que Él está hablando ahí cosas. Por eso Jesús de Nazaret decía que tengo muchas cosas que deciros, pero no son capaces todavía de entenderlas. Y lo mismo pasó con nuestro Padre. Él tenía el conocimiento, pero no podía decir todo porque es para este tiempo. Usted tiene que comprender que nosotros vivimos en dispensaciones y cada tiempo ha tenido su dispensación, y hoy con cada muerte hay una nueva dispensación. ¿Sí? Fíjese, la ley de Moisés, la dispensación de Moisés, la gracia, la dispensación de Jesús de Nazaret.
¿sí? Que nuestro padre la explicó. Y ahora la transformación. Pero cada muerte lleva a una dispensación. Entonces estamos viviendo tiempos preciosos, tiempos gloriosos, donde papi nos quiere llevar. Ya cuando estemos tranquilos nosotros, que entendimos, porque papi nos está enseñando el proyecto Jesucristo, entonces va a comenzar a revelarnos el tiempo de la transformación. Nuestro cuerpo glorioso, cómo va a ser ese tiempo, cómo vamos a gobernar la tierra. Esto vienen cosas hermosísimas, pero primero la iglesia tiene que estar entendida en qué fue lo que pasó. Entonces, esto es bien importante, bendecido. Así que vamos a avanzar hoy. Vamos a ir al consejo para nuestra prosperidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. ¿Y qué quiere decir inciertas? Que no son ciertas, que hoy están y mañana no están. Usted ve hoy día los gobiernos cómo se roban el dinero. ¿Por qué? Porque quieren más riqueza, pero las riquezas ¿cómo son? Inciertas, ¿verdad? Eso no tiene valor alguno, sino en qué, en el Dios vivo. ¿En quién hay que poner la esperanza? En el Dios vivo, que nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Entonces fíjese, ¿cuál es la abundancia que el Dios vivo nos está dando? Este evangelio. Este evangelio es lo más bello que nosotros tenemos. ¿Por qué estamos con gozo, con paz, con tranquilidad? ¿Por qué? Porque este evangelio produce ¿qué? Vida. Si lo que produce vida es el evangelio, ¿por qué nosotros podemos pasar situaciones de distintas índoles y estar tranquilos? Por el evangelio. Es el que nos tranquiliza y nos dice: tranquilo, todo está bien. Entonces dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso es un consejo eterno y es una ley grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. La siembra es una ley, es la forma como nosotros expresamos nuestra gratitud. ¿A quién? Al Dios vivo, que nos da que todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que pase y siembre con gozo y reciba la abundancia y disfrútela. Abba Padre. Abba Padre. Qué gozo, bendecidos, cantarle con amor a nuestro Dios vivo. Abba Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo manto para toda buena obra. Por eso tengo
gloria, bendecidos. Somos su nueva creación y sembramos con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Abba, Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre. Qué gloria, bendecidos. Con todo nuestro amor para ti, Señor. Te amamos, papito. Disfruten la abundancia de la herencia. Bien, les decía yo, hay un tema precioso, espectacular. El tema para hoy es una iglesia edificada versus una iglesia transformada. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 16, verso 13 y 18. 13 al 18. Vamos a ver este pasaje. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Sigamos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigamos, por favor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese, en este pasaje podemos ver la diferencia en cuanto al conocimiento de dos tipos de personas. Dice que Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Y ellos contestan lo que ellos pensaban. O sea, no tenían conocimiento. Entonces les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces contesta Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Y Jesús le dice: eso no te lo reveló. Diga, reveló. Eso quiere decir que revelación siempre ha habido. Eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo se lo reveló? ¿Místicamente? No, Jesús se los había enseñado.
No Jesús andaba con ellos. La gente no conocía a Jesús, no andaba con él. Él no les estaba enseñando a ellos, pero a ellos, sí. Por eso les dice, a ellos les hablo en parábolas, para que viendo no vean y no entiendan. Pero a ellos les enseñaba Jesús. Entonces Pedro contesta de acuerdo a la revelación y a la enseñanza que él les estaba dando en ese tiempo. Eso quiere decir que había enseñanza en ese tiempo. Por eso es importante que usted conozca que cada dispensación tiene su enseñanza y su revelación. Entonces la respuesta es diferente por eso. Muy bien. Y entonces le dice Jesús a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre la confesión que él dio sobre Cristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No era Pedro, ¿verdad? Los religiosos dijeron Pedro, no. ¿Quién era? El fundamento era Cristo, ¿ya? Entonces, muy bien. Vamos entonces ahora, note que es un proceso. O sea, la edificación no comenzó un tiempecito atrás. La edificación comenzó con Jesús de Nazaret y terminó ¿con quién? Con nuestro Padre. Era un proceso. Y vamos a verlo, Romanos capítulo 14 y verso 9. Vamos a comenzar a ver el proceso de la edificación. Dice, porque Cristo, diga Cristo. ¿Qué Cristo? ¿Quién fue el que murió? Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y ese es el proyecto Jesucristo. El que murió, el que resucitó y el que volvió ¿a qué? A vivir. Ese es el proyecto Jesucristo. Ese es el proceso de la edificación de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Miremoslo en primera carta a los Corintios capítulo 3 versos 9 al 11. ¿Cómo Pablo pone una comparación? Entonces vamos a ver, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjese, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces fíjese cómo Pablo hace una comparación de un edificio con la iglesia. O sea que nosotros para ver la edificación de la iglesia tenemos que ver cómo se hace un edificio. ¿Sí? Entonces, y ese edificio le pertenece ¿a quién? A Dios. Ahí dice, ¿edificio de quién? De Dios. Y note que él está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza. O sea, él no se está poniendo como iglesia, sino como colaborador. ¿Para qué? Para formar la iglesia. Y es lo mismo, por ejemplo, un albañil hace, o un arquitecto hace un edificio, ¿sí? Pero él no es el dueño del edificio. Y él no necesariamente va a vivir ahí. Entonces, esto es bien importante. Entonces, sigamos leyendo, por favor, el 10. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, ¿quién está hablando? Pablo. Entonces, Pablo como perito arquitecto puso el ¿qué? El fundamento. Si nosotros lo vemos en un edificio, en una edificación, ¿cuál es el fundamento? La base, los cimientos, los que van a detener el edificio, ¿sí? Eso es en un edificio. En la iglesia, ¿cuál sería el fundamento? Cristo. Yo soy la roca, dijo él, yo soy la piedra angular. ¿Ya? Entonces Pablo puso el fundamento y otro, diga otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la edificación, entonces, ¿qué sería del edificio? El edificio, las paredes, ¿sí? Eso sería en cuanto al edificio, la forma de la casa. Y en la iglesia,
¿Cuál era la edificación? Bueno, la revelación de un evangelio llamado la gracia. ¿Sí? La predicación de la gracia era la edificación de la iglesia. Muy bien. ¿Y cómo nos edificó? De una vez, en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos. No, ¿qué fue? Llevó ¿qué? 40 años. Fue todo un proceso para ir enseñando, para ir educando, para ir enseñándole a la iglesia, para ir edificándola. Pero él mismo dijo, Jesucristo hombre dijo, la iglesia está edificada. Yo ya no tengo más revelación. ¿Verdad? La edificación, ¿qué digo? Terminó. Entonces, eso es lo importante entonces. Vamos a avanzar. Dice, por eso es que él dice, ya no hay más nada. Si viene alguno a edificar a la iglesia, perdió el tiempo. Porque aquí el único que está edificando a la iglesia soy yo, es Jesucristo hombre. Entonces, la edificación solo fue uno, edificó a la iglesia, llegó un momento en que él dijo, ya no hay más, la iglesia está edificada y punto. ¿Sí? Pero note que en el verso hay algo más que dice, otro edifica encima, pero cada uno que dice, mire cómo. ¿Por qué tiene que ver cómo está sobreedificando cada uno? Quiere decir que cada uno va a sobreedificar, ¿sí o no? O sea, cada uno, usted y yo estamos sobreedificando, pero dice, mire. Pero cada uno mire cómo está sobreedificando. ¿Por qué? Porque cuando él partiera del velo, se iban a desatar un montón de corrientes. Y cada uno iba a sobreedificar conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, cada uno mire, diga yo miro. Muy bien, ahora, ¿cuándo aparecería la sobreedificación? Porque hasta aquí nosotros en este momento terminó la edificación, ¿sí? Ahora, ¿cuándo comenzó la sobreedificación? Y para eso vamos a ver Efesios en el capítulo 5, verso 25 al 27. Fíjese, entonces papi dijo que la iglesia estaba, ¿qué? Edificada. Y que ya no había más. Ya nadie puede venir a edificar. Por eso yo no puedo venir y decir, miren, vamos a edificar el día. No, porque nosotros ya la iglesia está edificada. ¿Sí? Lo que a nosotros nos toca, ¿qué es? Sobreedificar. Muy bien. Entonces vamos a ver Efesios en el capítulo 5 y verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuándo comienza la sobreedificación? Mire, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué Cristo? José Luis de Jesús. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo se entregó él por la iglesia? Partiendo, despojándose del velo. ¿Ya? Entonces, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí comienza, porque hay muerte. Y cuando hay muerte, hay una nueva dispensación. Por eso él dijo que era importantísimo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Lo que pasa es que antes decíamos, antes de Cristo y después de Jesús de Nazaret. No, es antes de Cristo y después de Cristo, José Luis. Hasta que él terminó. Ahí termina Cristo y ahí termina el proceso. Por eso es que ya no se necesita a nadie más. Ya velos ya no van a venir. No hay velos. ¿Por qué razón? Porque ya no son necesarios. El proyecto Jesucristo terminó, la iglesia fue edificada. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Y sigamos para leer para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Entonces, ¿para qué se entregó Él? Para santificarla. Y no era santa entonces allá atrás la iglesia. Todavía no. ¿Por qué? Porque no podía ser santa si nosotros teníamos carne. Entonces, santo quiere decir apartado, para apartarlos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? O sea que había un agua, una palabra que venía a limpiar, a darnos la sabiduría para este tiempo. Muy bien, sigamos por favor el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo puede estar una iglesia santa si tiene carne? Si la carne para nada aprovecha. ¿Para qué sirve la carne? Para nada. Entonces, por eso es que la carne debería de ser, ¿qué? Quitada. Entonces, cuando Cristo hace la circuncisión no hecha a mano, cuando Él se entrega, cuando Él entrega su carne, se despoja de la carne y es transformado, entonces de la misma manera nos transforma a nosotros. Entonces, ¿qué es la transformación? La primera transformación, ¿qué es la transformación? La que esperábamos después del conteo. Ahora lo sabemos, antes no. ¿Qué era la transformación? Era que nos iba a quitar a la iglesia la carne para que pudiéramos estar como una iglesia sin mancha y sin arruga delante de ¿quién? Porque tal vez usted no se mira así, porque usted se recuerda de la carne, pero ahí dice que se la quitó. Pero sigamos viendo para ver cómo iba a suceder esto. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1 al 5, y vamos a tomar otra vez el edificio. Dice, porque sabemos, póngale atención, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, quedémonos ahí, ¿cuál es la morada terrestre? ¿Cuál es la morada terrestre? La carne. El terrenal, tales también los terrenales. Entonces, ¿cuál es nuestra morada terrestre? La carne. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. No dice se deshizo porque él está hablando en futuro. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, fíjese, porque sabemos, dice Pablo, lo sabía, pero no le iba a tocar a él, que si nuestra morada terrestre se deshiciere, ¿qué fue lo que ocurrió en la circuncisión no hecha a mano? ¿Qué dijo papi que era que el diablo se deshizo? Desapareció. Entonces, estamos aquí. Léalo bien, porque esto es bien importante, porque está escrito. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, diga la carne, esa es la carne, con seguridad, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Entonces, dígame una cosa, ¿se deshizo la carne? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy? Un edificio. Nosotros estamos en el edificio del Dios vivo, eterna en los cielos. Sigamos leyendo, por favor. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, gemimos, nosotros ya no estamos gimiendo. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos. Tenemos la primera fase de la transformación, que era que nos quitaran la carne. Nosotros ya no estamos desnudos. Estamos esperando un cuerpo glorioso, pero ya no estamos desnudos. Tenemos nuestra habitación celestial. Entonces, fíjese, al terminar la edificación, no todos íbamos a vivir en ese edificio no hecho de manos, que es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque es necesario que nuestra morada terrestre, la carne, se deshaga, desaparezca.
Y una vez esta ha desaparecido, entonces podemos vivir en ese edificio esperando ser revestidos de nuestra habitación celestial, el cuerpo que dijo nuestro Padre que íbamos a tener, el cuerpo glorioso. Ahora, fíjese, pero para que esto suceda, nuestro Padre nos está dando ¿qué? Los misterios. ¿Qué dijo Pedro allá? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo dio carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. O sea, Dios revelaba allá, revelaba a José Luis y revela hoy. ¿Por qué no? ¿A cuenta de qué no? Si nosotros no estamos edificando, si la edificación terminó. Nosotros ya no estamos en la edificación. Fíjese, por eso es que los que se quedaron, hay unos que predican los mismos temas de papi, pero los predican ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Queriendo edificar. ¿Y qué dijo papi? No, que no hay otro. Si aparece otro, perdió el tiempo porque no hay otro. Y entonces los otros están utilizando a papi para que siga edificando. Pero ya va a ver usted lo que eso significa. Es estar dando vueltas al mismo círculo. Como el pueblo de Israel 40 años en el desierto y no entró, llegó y daba otra vuelta. Entonces, y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo ahorita, ahí va a ver. Muy bien, entonces vamos a la conclusión y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 11. Entonces dice, conforme a la fe, diga conforme a la fe. Por eso es que esa fe ya no es la de nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Cómo lo miraban? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Fíjese, aquí hay tres cosas que son bien importantes. ¿Quién fue el que creyó? El que creyó fue Abraham. ¿A quién le dieron la promesa de la tierra? Abraham. Él la creyó, ¿sí o no? ¿Quién la saludó de lejos? ¿Quién fue el que llegó cerquita? Moisés, pero no entró. Él se quedó. ¿Y quién fue el que la confesó? José Luis. Él fue el que la confesó porque él hablaba las cosas que no son como si fuese. Él hablaba la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, pero no la vimos. Porque era la promesa. Y llegó. Fíjese que tampoco llegó. Dice, por la fe murieron estos. También murió sin verla. Pero él no la vio. Por eso dice, conforme a la fe. ¿Qué era lo que nos predicaba de acuerdo a la fe? De la promesa, del Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Esto quiere decir que si nuestro Luis no vio, no entró a la ciudad y se sigue predicando lo mismo, ¿quién vendrá? No pueden entrar porque por la fe van a morir todos y no van a ver la ciudad. Está aquí conmigo, lo veo, lo oigo, lo miro serio. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sigamos leyendo, por favor. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria o una ciudad. Sigamos leyendo el 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Sigamos leyendo. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Pero no, ellos no entraron. Entonces, ¿quiénes entramos? Está aquí conmigo. Mire, nosotros ya estamos en esa ciudad, la ciudad celestial, la que no tiene paredes, cuyo arquitecto y constructor es el Dios vivo.
Por eso nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El que no ha traspasado el velo de José Luis no puede estar en esta ciudad. Solo la mira de lejos, pero no ha recibido lo prometido. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque tampoco José Luis entró. Entró el Dios Todopoderoso. Entonces, la partida del velo, José Luis, y abre la entrada a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Dios, el juez de todos. Mire el privilegio inmenso, el privilegio grande que usted y yo tenemos. Que nosotros, así nos hicieron. ¿Quién nos llevó ahí? José Luis. Muchos dicen, es que ustedes ya no lo quieren. Mire, nosotros encantados, felices, agradecidos de que Él nos haya tomado de la mano y nos haya llevado hasta donde teníamos que llegar. Pero nosotros sí entramos, diga, yo sí entré. Entonces todos hoy lo que hacen es esto, mire, aquí está la ciudad del Dios vivo, ahí donde están ustedes, porque ustedes son la ciudad del Dios vivo. Entonces llegan aquí, se dieron cuenta que ahí es y dan otra vuelta. 40 años pasó en el desierto Moisés, 40 años se predicó la edificación de la iglesia. Y no entran. Y no entran. Así es que Dios es precioso. Usted tiene el privilegio hoy de que ya está en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén, la celestial, junto a millares de ángeles. La iglesia del Dios vivo, la amada, la que Dios limpió, santificó. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues estamos educándonos para que un día este cuerpo se convierte en un cuerpo inmortal, celestial. Ya somos inmortales, pero que se convierta en el cuerpo que decía nuestro Padre, cuerpo poderoso, cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso, y los van a ver, Dios. Así es que ahí es donde vamos a estar gobernando la tierra y agradeciendo cada día más a nuestro Padre y disfrutando la herencia que hemos recibido. Así es que hoy hay misterios, hay misterios. La edificación terminó, pero la sobreedificación comenzó, dio paso hoy. Dios siempre le habla a su iglesia, nunca la deja sin hablarle. Si quieren me dan un momentito solo para introducir el tema, para que mire que Él mismo va a decir, a confirmar esto que estamos hablando. El tema es la gracia, la forma de tratar con el ser humano. ¿Quién es el ser humano? La carne. Entonces la gracia era, la edificación era tratar con el ser humano. Entonces esto, por ejemplo, si lo oye la iglesia, es para entender que esto ya pasó. Porque era para tratar con ¿quién? Con la carne. ¿Y nosotros qué somos ahora? Espíritus. Totalmente. Así que Dios es Abba Padre. Un saludo para la amada iglesia de Jesucristo hombre, que por todas partes del mundo se congrega para escuchar el alimento del Espíritu, el alimento semanal. En esta ocasión, el tema que tenemos para compartir es los misterios de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el verso 1 dice: así pues,
téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él dice téngannos, es como cuando yo digo nuestro ministerio se compone, pero en sí lo que Pablo quiso decir ahí, me deben tener los hombres como un administrador de misterio. Yo no soy cualquier predicador, yo no soy cualquier Pedro, ni cualquier Juan, ni cualquier Santiago. Yo soy un administrador de misterios. Y misterio es una cosa que no se conoce. Para tú conocer un misterio te tiene que ser revelado. Entonces el apóstol Pablo dice que su ministerio era administrar misterios. Y es de notar, yo estuve mirando que en todos los libros de la Biblia, aparte de Daniel que dice que se le da a interpretar sueños, pero esos eran sueños. Los misterios, él dice, no, estos sellos serán explicados al final, cuando aumente la ciencia. Entonces serán explicados las otras revelaciones que él habló, o los otros misterios, perdón, que él habló. Ahora, el apóstol Pablo dice que él administraba misterios, pero para tú administrar un misterio te tiene que ser revelado primero a ti. Por eso es que él en Gálatas, capítulo 1, en el verso 11, mira cómo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está la clave. Por revelación de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo resucitó y se le apareció a Pablo y le comunicaba estos misterios. Esto estuvo oculto, los misterios ocultos. Eso no lo conocía nadie, ni Moisés, ni los 11 apóstoles, ni David, nadie. Eso estuvo oculto hasta que Jesucristo se los reveló al apóstol Pablo. Y como ya hemos hablado antes, una vez es revelado, deja de ser misterio. Ya no es un misterio para ti, sino es una revelación. Por ejemplo, ¿cómo yo pude desarrollar este ministerio? Bueno, yo pude desarrollar este ministerio porque en el 73 la misma función que hizo con Pablo, en esta ocasión diferente, porque Pablo nunca fue un velo de Dios, sino que se les reveló a Pablo. En esta ocasión a mí en el 73 me fue revelado. Vinieron los ángeles, despertaron en mí, activaron en mí un don y entró la revelación. Entonces ahora por revelación, esa revelación vino a mí y ahí comenzó a desarrollarse la administración de misterios. Y entonces, ¿cómo me deben tener a mí todos los hombres del mundo? ¿Cómo me debe tener a mí la iglesia? ¿Cómo me deben tener a mí los medios de noticias? Un administrador de misterios. Ahora tú, como iglesia, tú me tienes como administrador de misterios porque a ti te han sido revelados. Para ti ya no es un misterio, para ti es una revelación. Tú has sido llevado a una exposición de revelaciones que se te han aclarado y por eso estás alumbrado. Ahora, cuando tú has visto, bueno, la circuncisión nunca explicó una revelación. Los 8 libros de la circuncisión en el Nuevo Testamento no hablan de ninguna revelación. Los únicos libros en la Biblia que usted ve la palabra en misterio es en las 14 epístolas de Pablo. En la circuncisión no dice ni una vez la palabra misterio. Solo Pablo habla de los misterios. Os digo un misterio, mas os hago saber este misterio.
eso solo sale de la boca del apóstol Pablo. Mira cómo dice en Efesios capítulo 3, verso 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, nuestro ministerio es un ministerio que administra cosas que al hombre no le es dado a entender. Por eso somos malos entendidos en todas partes. Y por más que tratemos de explicarle, si no le es dado para la persona, por más que tú le expliques, él no va a poder entender. Él tiene que recibir revelación. Él tiene que ser alumbrado para ver el misterio del Evangelio. En esta semana me escribía un joven diciéndome que él trató y buscó y quiso profundizar, pero ¿dónde iba a profundizar? Si en la Biblia tú no puedes profundizar a menos que te metan a ti en lo profundo. Esto no es cuestión de tú y yo, es haciendo Él en nosotros. Entonces, podemos nosotros concluir que el ministerio Creciendo en Gracia mundialmente lo que está es administrando misterios que nunca al hombre le han sido aclarados. Mira cómo dice allá en Romanos, bueno, antes de entrar en Romanos, es como al que le preguntaron de dónde sale la gallina, y entonces dijo, bueno, sale de un huevo. ¿Y de dónde sale un huevo? Bueno, sale de la gallina. Y esa gallina pues salió de un huevo. ¿Y quién puso la primera gallina? Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, ¿de dónde salió la revelación? ¿De dónde salió este ministerio? Pues este ministerio salió de una revelación. ¿Pero una revelación de qué? Una revelación de Jesucristo. Es la única forma que podemos explicar esto. Vamos a ver este otro misterio que usted jamás ha oído a nadie hablar de esto. En Romanos capítulo 1, verso 5 dice, por quien recibimos, en sí como debe decir es por quien recibí. Hay una versión bien antigua que dice por quien recibí. Lo único que los que manejan la interpretación de los originales no pueden entender eso. Y bueno, quizá lo que él dice es por quien recibimos, porque ¿quién es Pablo para decir por quien recibí? Si habían más apóstoles. Pero en sí, Pablo fue el que recibió. No fueron muchos. Fue Pablo. Dice, por quien recibí la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué Pablo le escribe no solo a una iglesia, a todas las naciones? ¿Por qué nosotros estamos no solo en Miami, en Houston, en Colombia, estamos ¿dónde? En todas las naciones? Porque el Evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y eso es un misterio. Dice gracia y apostolado. No son dos apostolados, es un apostolado. El apostolado de la gracia, que es el misterio que ha sido revelado. Para haber apostolado, para haber un solo apostolado y para haber gracia, tiene que haber sido por revelación de misterio. Por eso es que por 2000 años lo que hubo fue obscuridad. Por eso es que hay tantas religiones, porque no había el apostolado. El apostolado estuvo con Pablo y él mismo dijo, después de mi partida se acaba el apostolado. Después de mi partida más nadie va a predicar esto. El único que puede recibir lo que yo enseño es Jesucristo. Por eso es que sabemos que este servidor es Jesucristo, hombre. La segunda venida de Jesucristo. Porque ¿en qué forma podía yo
revelar y formar este gran ministerio mundial si no fuera por revelación o porque es Jesucristo mismo. No se puede que hablemos todos una misma cosa y que estemos sometidos todos a una sola voz, a una trompeta, a un mensaje, por misterio. Es la única forma de explicarlo. En Romanos, terminando el libro de los Romanos, se repite la aplicación del capítulo 1. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice el capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede, no al que quiere, ni al que trata. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahí Pablo nos está diciendo, mira, el que puede confirmar mi evangelio es la predicación del mismo Jesucristo. Si no, no hay quien confirme esto. Porque mejor predicador que Pablo no lo había en aquellos tiempos y no pudo confirmar ni a uno. Todos le abandonaron, él confesó. Quiere decir que el que podía confirmar a una persona en este evangelio es la predicación de Jesucristo. Diga conmigo, la predicación de Jesucristo. ¿Y usted cree que Jesucristo es un buen predicador? Claro, mira cómo te ha predicado por 25 años la misma revelación sin cambiar, porque esto no cambia. Esto es un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Esa es la iglesia de Creciendo en Gracia, la iglesia de Jesucristo, la que ha sido edificada por la predicación de Jesucristo. No de ningún hombre, de ningún pastor evangélico. ¿Cuándo usted ha oído un pastor evangélico predicar lo que yo predico? ¿Cuándo usted ha oído al Papa mencionar la gracia y el apostolado para obediencia a la fe? Aquí, esta es la verdadera confirmación. Yo me acuerdo cuando pequeño preguntaban, el niño fue confirmado. ¿Confirmado qué? Confirmado en la verdadera confirmación. Y tú estás confirmado en el verdadero evangelio. Yo te he confirmado en el evangelio. Dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la verdadera fe, aquella fe que venía. En eso es que tú estás confirmado. Ese es el evangelio que tú has creído y te mantiene firme, dando una confesión clara de lo que tú has creído. A ti nadie te tiene que avergonzar por lo que tú has creído. Lo que tú has creído está estampado en las 14 epístolas del verdadero evangelio de nuestro Señor. Así que esa es la verdadera confirmación. La iglesia ha quedado confirmada, lista para la transformación que viene pronto, preparada, ordenada, equipada, con sus pensamientos ordenados, listos para recibir la transformación. Amada iglesia, será hasta una próxima ocasión donde seguiremos repitiendo las mismas cosas y de eso puedes estar seguro. Hasta luego, los amo mucho, un beso y un saludo. Significa que tú estés aquí, donde estás escuchando.
Abba, Padre. Por eso estábamos en un proceso, o estuvimos en un proceso. Fuimos siendo llevados a madurez. Llegamos a la estatura del varón perfecto. O sea, la edificación, eso fue lo que hizo. Era la ciencia para tratar con nuestra carne, para llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero ahora ya nos la quitó. Usted ya no tiene carne, yo ya no tengo carne. Si usted quiere tenerla, son otros 20 pesos, pero ya no tenemos, porque Él nos la quitó. Entonces, ahora, bendecido, por eso es que, mire, nosotros ya tenemos lo que nos sirve para el espíritu de la edificación, ya lo tenemos escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Son leyes puestas ahí, que ya no hay necesidad de darles vuelta. Por ejemplo, el pecado fue quitado. Si eso se cae de la mata, ¿o no? En aquel tiempo no. Por eso nuestro Padre, vino Dios mismo, nuestro Padre José Luis, y nos lo enseñó. ¿El diablo fue destruido? Claro, pero ya se cae. ¿Usted tiene alguna cosa de eso todavía? No, ya no. Entonces, ahora, lo que tenemos que ver ahora es que había una promesa. ¿Vio que él dijo? Los que tienen la promesa de la herencia. O sea, la herencia no era para ese tiempo. La herencia era una promesa. Cuando él parte, se abre la puerta y la promesa está ahí, es nuestra. Nosotros ya estamos viviendo ahí en la promesa. ¿Por qué vamos a volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos de la carne? Sí, por eso él está hablando ahí de malicia. ¿Quién tiene malicia aquí? Si usted quiere tener malicia, tiene malicia, pero usted ya no tiene, porque ya no tiene carne. ¿Dónde está la malicia? En la carne. Entonces, si usted la quiere tener, es problema suyo, pero usted ya no tiene. Por eso es que eso no es lo que lo va a limpiar. Ahora lo que lo va a limpiar es una palabra del conocimiento de la herencia, de lo que usted ya fue heredado. Entonces eso va a limpiarlo como allá lo limpiaba la prédica de nuestro Padre. Esto está limpiándonos y estamos siendo llevados, sobreedificados por el Dios vivo, el Dios que está en cada uno de nosotros. Por eso dice, ahora viene, cada uno mire cómo sobreedifica. Padre, así que bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo.